¿Qué tal, querido amigo, querida amiga? Aquí estamos nuevamente compartiendo este lindo tiempo de reflexión, donde venimos a la palabra de Dios, la Biblia, que hoy la tenemos de manera digital, gracias a Dios, y podemos leerla, en cualquier lugar, en cualquier parte, y tenerla de manera tan fácil, accesible, y a su vez en múltiples versiones, es decir, en la forma en la cuales aquellos que la han ido traduciendo hacia el español lo podemos tener, y podemos tener una amplitud maravillosa de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Y reflexionamos a partir de ella, palabra que es viva y eficaz, y así lo podemos no solamente leer en las Escrituras, pero notar en nuestras vidas. Venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, por encima de cualquier otro material, por encima de cualquier otro libro, por encima de cualquier voz de hombre, sea religioso o no. La Biblia tiene toda la autoridad, es la palabra de Dios. Por eso es que debemos centrar nuestra atención en ella. Hay muchos buenos libros y para la vida cotidiana podríamos encontrar, muchos comentarios de profesionales en cuanto a la psicología, en cuanto a la conducta nuestra y mejorar algunos aspectos, hasta libros de cocina, de recetas y así. Tanta cantidad y variedad de libros escritos, pero todos son escritos de hombres, algunos profesionales, otros un poco más filósofos, otros desde su conocimiento o de sus experiencias, pero no dejan de ser escritos de hombres que son falibles, que pueden equivocarse, aún aquellos que han escrito libros religiosos, libros donde hablan de algún tema de la Biblia. Pero son hombres que pueden errar en alguna cuestión de interpretación, pueden errar en alguna cuestión de principio, sea quien sea el religioso hombre sobre esta tierra que hable, seguirá siendo una voz de hombre. Pero cuando venimos a la Biblia, venimos a la voz de Dios, a la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Por eso elijo compartirte Biblia, elijo compartirte la palabra de Dios, más allá de, diferentes opiniones que podría haber desde los religiosos, de diferentes teólogos, pero vamos a la Biblia y es lo mejor, ir a la fuente, ir al manual del fabricante, como alguna vez lo hemos llamado. Y en la Biblia hay un relato maravilloso, un suceso de los tantos sucesos maravillosos, principalmente en los Evangelios, donde Jesús, el Hijo de Dios, en carne, que vino a pagar el precio por nosotros y es la revelación de ese Dios invisible, es la imagen, como dice el mismo texto, y que cuando lo vemos a Él caminar en esta tierra y obrar los milagros y las enseñanzas que hizo, claro que tiene una trascendencia mayor, de su propia boca, de su propia mano, Él es la revelación, la imagen del Dios invisible, así que cuando miramos cada suceso de la obra de Cristo es extraordinaria, más allá de obviamente, como toda la Biblia, es veraz. Y nosotros debemos venir a la Biblia entendiendo que es veraz, 100% veraz, es verdadera, es absoluta, es completa, y ahí tenemos la voz de Dios. Pero hay un suceso maravilloso en las Escrituras, en este pasaje que vamos a tocar, seguramente lo habrás oído alguna vez, o lo habrás leído, o quien no ha escuchado de alguna manera, aquel momento donde Jesús hizo ese gran milagro de la multiplicación de 5 panes y 2 peces. Tremendo milagro, y más de una vez hemos dicho nosotros cuando tenemos algún momento de escasez o tenemos poquito, hablamos de los 5 panes, como eso poquito frente a un gran desafío. Jesús termina alimentando, quizás podríamos hablar de más de 15.000 personas, porque eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, había una multitud y Jesús hace un tremendo milagro. Esto está relatado en los 4 evangelios, pero vamos a ver en Mateo capítulo 14, a partir del verso 13 al verso 21 está este relato. Nos va a contar cómo Jesús, después de cierto momento del día y ciertas cosas que estuvo haciendo, decide cruzar el mar de Galilea, irse a la zona desértica, es decir, deja el lado donde están las ciudades, pasa a la zona de desierto, que había alguna que otra aldea por allí medio perdida, allí pasa para estar un poco más tranquilo después de toda la actividad que había tenido. Pero la Biblia dice que la gente, esta multitud, cuando escuchó que Jesús había pasado del otro lado del mar de Galilea, allá va la gente, y ya podríamos decir que llegó casi a la tarde esta multitud al encuentro con Jesús, y la Biblia dice que Jesús los vio, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Así que fue una tarde de tremenda bendición para una multitud. Pero la Biblia dice, y aquí quiero que centremos nuestra atención, en el verso 15,
cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compre de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomó los 5 panes, los 2 peces, levantó los ojos al cielo, lo bendijo, lo partió, lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y dice la Biblia que comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas de estos panes y peces. Tremendo milagro. Pero yo frente a este milagro pensaba y reflexionaba en cuántas veces nosotros estamos en sucesos similares, y yo creo que tenemos que aprender de lo que Dios quiere hacer y tenemos que creer en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Yo estaba pensando de alguna manera para asociarlo a una frase nuestra, que lo hemos dicho muchas veces, allí cuando estamos en apuro y decimos: se nos viene la noche. Diciendo, bueno, el problema está avanzando, la circunstancia se está poniendo difícil, se nos está viniendo la noche. A veces cuando se trata de ciertos problemas en la familia, deudas, cuestiones económicas, y sentimos como que se nos viene la noche encima. El texto aquí dice que ya estaba anocheciendo, era lugar desierto y la hora ya se había pasado. Es decir, el panorama era bastante difícil, se avecinaba un problema bastante importante, había más de 15.000 personas en una zona desértica, no hay comida, hay 15.000 personas, hay solamente 5 panes, se está viniendo la noche y nosotros sabemos que ese término, que se viene la noche, se nos complica la situación. Bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos vivido esta situación? O quizás vos que me estás viendo en esta oportunidad, estás justamente viviendo esto. Sentís que se te vino la noche, sentís que el problema, la necesidad, el contexto en el que estás viviendo, te sentís de esta manera. En un lugar desértico, no ves una salida pronta, no ves una solución, no ves nada positivo a tu alrededor, sentís que las cosas parecieran empeorar, es decir, todo indicaría como que el tiempo te está jugando en contra y estás en medio de esas situaciones críticas. Esta gente estaba así, los discípulos estaban así. Pero qué importante es saber, como en aquel momento, que en medio de ese contexto difícil, de necesidad, de que se le venía la noche, ahí estaba Jesús al alcance de ellos. Yo pensaba esto, ¿no? Jesús todavía está al alcance nuestro. Jesús está al alcance de tu vida en medio de tu necesidad, en medio de tu momento difícil. Ahí si estás viviendo ese tiempo donde se te viene la noche, quizás sos un creyente y a pesar de que, bueno, conocés que hay un Dios grande y poderoso, sentís que se te avecinó, se te vino ese problema encima y no podés solucionarlo y parece que no ves una salida. Jesús está al alcance nuestro. Solamente tenemos que buscarle con todo nuestro corazón, creer en Él con todo nuestro ser y poder poner nuestra fe en acción. Esa fe que no se trata de buen ánimo solamente, que no se trata de ser positivo, sino la fe que se trata de saber que Cristo tiene solución para nuestros problemas, que Cristo tiene la respuesta, que Él puede proveer de 5 panes y 2 peces y alimentar una gran multitud, que Él tiene el poder para sanar nuestra vida, que Él tiene el poder de parar esa enfermedad, Él tiene el poder de solucionar el problema familiar que estamos viviendo, Él tiene el poder de hacer cosas extraordinarias. Yo quiero invitarte en este momento, si Dios lo permite, en el próximo programa voy a continuar hablando de este texto, pero hoy invitarte a que busques a Dios con todo tu corazón. Si estás en esa situación de que te sentís en aprietos, que te sentís que la noche se te ha venido, busca a Dios. Jesús está a tu alcance. Ese Jesús poderoso que allí hizo milagros, lo sigue haciendo hoy día y está al alcance de tu oración, está al alcance de tu clamor, está ahí conociéndote, viéndote y queriéndote ayudar en este momento de necesidad. Yo voy a estar orando en favor de tu vida, creyendo por ese milagro que estás necesitando. Dios te bendiga y si Dios lo permite nos encontramos en nuestro próximo programa.